Para la pregunta número uno, sobre todo para dar la importancia de los derechos humanos, es sobre todo en la investigación de orden penal. O sea, ahí tendremos que preocuparnos que el Estado garantice todos los derechos humanos y sobre todo, pues porque muchas veces se considera que el prisionero por haber hecho algo equivocado no merece ciertos derechos, aunque a final de cuentas hay unos eventos que lo llevó a cometer eso, entonces a final de cuentas errar, aunque el error haya sido muy grave, pues es de humanos, entonces eso es como lo más vital o lo que está más abandonado. Pero está también incluidos los derechos humanos con cuestión economía, a derechos humanos sociales, culturales, ambientales, para todas las personas de México. En la siguiente pregunta, en este caso la pregunta número 2, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos es elegido bajo una convocatoria abierta, bajo la supervisión y ratificación del Senado. Pues esto quiere decir, se supervisa, o sea, el Senado es el que supervisa toda la aplicación y lo ratifica. En teoría el Senado tienen que ser aproximadamente 2/3 partes del Senado que lo tenga que ratificar de, bueno, va, esta es la persona que vamos a escoger como presidente de la comisión. Para la pregunta número 3, el supervisar, lo más importante sería que supervisar que el Estado mexicano no cometa violaciones a los derechos humanos y cuando esta violación se haya cometido, velar porque se repare el daño a las víctimas. O sea, a pesar de que el Estado sea el que deba de proteger que estas injusticias no sucedan, pues igual, los que trabajan en el Estado son humanos. Entonces, si es que fue el mismo Estado el que cometió una violación a los derechos humanos, ellos mismos deberían de resarcir este daño. La pregunta número 4 sería que la Comisión de Derechos Humanos se divide o funciona más bien en oficinas llamadas visitadurías, como dice la palabra, es que hacen visitas a, las cuales se especializan en temas, por poner un ejemplo, hay una visitaduría encargada a los respetos de los derechos humanos dentro del Cerezo, o sea, por ejemplo aquí, que son las cárceles. Entonces van estos visitadores a las cárceles para ver o para verificar que todos los derechos humanos de los presos o de las presas estén en regla. También estas visitadurías cuentan con un personal propio para hacer investigaciones, para preparar recomendaciones, o sea, si es que vieron que algo no estaba bien, redactan un documento y dicen que, o sea, estas son las recomendaciones para que mejores este problema. Eh, no son, las recomendaciones no son obligatorias, o sea, en este caso las autoridades que las reciben las pueden dar como, ah, ok, o sea, me sirve mucho tu feedback, y va a haber gente que dice, ah, muchas gracias y las va a tirar a la basura, pero en este caso es un gran peso moral que la Comisión Nacional de Derechos Humanos te dé esta recomendación, pues ya cada quien sabrá si las aplica o no las aplica. Número 5, pues muchísimos, sobre todo en materia de independencia con el Ejecutivo Federal, diría yo. En la pregunta número 6, muchos países tienen figuras parecidas y las que no creo que sí deberían hacerlo. O sea, no es solamente México quien cuenta con Departamento de Derechos Humanos. O sea, en realidad bajita la mano cualquier persona que esté afiliada a las Naciones Unidas, persona, bueno, más bien cualquier país que esté afiliado a las Naciones Unidas, de entrada tendría que tener Departamento de Derechos Humanos. Y obviamente los que no pertenezcan o los que las Naciones Unidas siempre estén abogando por los derechos humanos, como por ejemplo en países de África con la mutilación genital de las mujeres, obviamente ahí no hay organismos que defiendan esto, tienen que ser organismos internacionales los que luchan por esos derechos en especial de la mujer. La número 7, en cualquier violación de derechos humanos cometidas por autoridades del Foro Federal. Existen casos que por su importancia o por su trascendencia o por la cantidad de gente que impacta la violación a ciertos derechos humanos, la CNDH la estudia aún y con los agentes del Estado
sean del fuero, se tengan o no fuero local. Fuero, si recordamos dentro de que se ve en secundaria, el fuero es que se juzgan en tribunales especiales, personas. Si es que alguien que está dentro del gobierno o del sistema eclesiástico que tenga algún tipo de inmunidad, digámoslo así, son esas personas que también se vigilan si es que hay violaciones cometidas ante los derechos humanos. Número 8. Se ha desarrollado antes muchos otros organismos mexicanos en temas importantes, como el tema de la reinserción social, el derecho a la salud obstetricia y otros. Entonces, reinserción social, vamos a decir que lo más famosito es principalmente las personas que recién acaban de salir de la cárcel. Es difícil que vuelvan a encontrar un trabajo, sobre todo porque cada que pides un trabajo, en algunos de los casos te piden cartas de antecedentes no penales. Entonces, ¿cuál es el chiste de haber hecho mi condena en la cárcel para pagar a la sociedad mi error si cuando salga no me van a dar trabajo porque estuve en la cárcel? Entonces, como que ahí hay una lucha de pues que se les reconozca a las personas que ya cumplieron su condena con la sociedad, haciendo su cantidad de años o de tiempo que le tocaba estar preso. Y la de la salud obstétrica, o sea, es principalmente de cómo se trata a las mujeres cuando van a dar a luz. Entonces muchas veces hay violencia dentro de esto de espérate o aguántate o vete a caminar. Entonces no solamente la dignidad de la persona, sino como muchas personas que no tienen para pagarse, vamos a decir, una anestesia, que se van a aliviar como parto natural, etcétera, sería como para tratarlas lo más humanamente posible si sabes que van a estar sufriendo dolor. Y sobre todo de la manera en cómo se les habla. Entonces, esa es esos son dos ejemplos. La número 9, la respuesta sería no. Al no hacer caso a las recomendaciones, aunque en teoría estas pueden ser aceptadas, demuestra que el gobierno no está interesado en apoyar a la CNDH. También es notable la campaña de desprestigio contra las defensoras y defensores de los derechos humanos que no trabajan directamente en la CNDH. O sea, es alguien que organice manifestaciones, por ejemplo, a favor de los derechos de la mujer, etcétera. También repercuten en la imagen que la gente hace de los derechos humanos y por lo tanto desprestigia también a la CNDH. Y por último, la número 10, que el titular pase por un escrutinio real, o sea, que de verdad se le investigue, en donde se pueda garantizar la independencia de la dependencia respecto a cualquier actor político. Espero que sirva. Muchas gracias.